Bienvenido y bienvenida un día más a este taller de fotografía con smartphone. Mi nombre es Álvaro Sada y hoy estamos en la clase número 5. Sí, 5. En el día de hoy practicaremos fotografías de retrato para que queden fotografías como esta. En el día de hoy, como hemos visto, practicaremos el retrato. ¿Cómo vamos a hacer fotografías de retrato? Pues muy sencillo, todas van a ser con nuestros teléfonos móviles, con distintos modos y sobre todo intentando crear una fotografía original, que no sea siempre la típica fotografía. Vamos a practicar la ley de la mirada, el modo retrato y algunas técnicas ya conocidas que practicaremos hoy de nuevo. La primera fotografía que vamos a realizar pues va a ser desde aquí dentro, porque he visto el marco este y puede quedar una fotografía bastante chula, así que vamos a practicarlo. Ya hemos practicado una primera tanda de fotografías, no han quedado nada mal. Vamos ahora a realizar otras tantas. Como vamos caminando, por ejemplo, nos hemos encontrado este paisaje, este cactus enorme, y podemos aprovecharlo para hacer otras tantas fotografías. Así que adelante. Ahora lo que veremos será ver cómo influye la angulación de una lente y lo que cambia con respecto a una misma fotografía. No es lo mismo hacer una fotografía angular, donde la lente pues abarca mucho campo de visión, que una fotografía más cerrada, de zoom. Con esto lo que acercaremos será el término principal y el fondo pues se quedará más desenfocado y muchísimo más lejos. Lo vamos a ver a continuación.
Lo que vamos a hacer ahora va a ser una fotografía que luego posteriormente editaremos en Snapseed, donde a partir de 2 fotografías podremos seleccionar, como si fuera una máscara de capa, la fotografía o las partes que más nos interesen. Así que atentos. Por último, lo que vamos a hacer será una fotografía con una camiseta un poco más oscura de lo que teníamos, para luego posteriormente también con la aplicación Snapseed crear una doble exposición. Así que os aconsejo que utilicéis una camiseta oscurita sobre un fondo blanco. Así que adelante. Bueno, pues ya estamos en casa, ya hemos vuelto de la sesión de fotos y la verdad que viendo más o menos el catálogo que tenemos, no ha quedado nada mal, partiendo de la base que soy un pésimo modelo, me gusta más estar detrás de la cámara, la verdad. Y aquí tenemos más o menos el conjunto de fotografías que han quedado. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a utilizar 2 o 3 fotillos para retocarla, para que quede bastante guay. Os voy a decir más o menos qué es lo que suelo ir utilizando dependiendo de la foto. Pero ya os digo, esto es totalmente abierto a toda la gente que si quiere la foto, por ejemplo, en blanco y negro, como si la quiere con tonos más cálidos, más fríos. Yo os animo a que vosotros mismos elijáis qué es lo que queréis hacer con vuestra fotografía. Yo, por ejemplo, la voy a retocar de una cierta manera que no tiene que ser la que vosotros hagáis, ni mucho menos. Así que yo, por ejemplo, voy a seleccionar esta, porque veo que la angulación ha quedado bastante guay, que es un punto de vista contrapicado, que ya lo vimos también en clases anteriores, y queda un resultado muy chulo. Como vimos en la clase anterior, aquí tenemos una serie de filtros ya preestablecidos, pero la vamos a retocar desde cero. En mi caso voy a utilizar el blanco y negro para esta foto, porque creo que puede quedar guay. Así que nos vamos a herramientas, nos vamos directamente a esta herramienta que hay aquí a la derecha que pone blanco y negro, le damos. Y como vimos, pues aquí viene una serie de, como una especie de catálogo de filtros ya preestablecidos. Yo, por ejemplo, voy a poner oscurecer cielo como herramienta, digamos, porque después nos vamos a ir aquí a lo que son los ajustes de esta misma herramienta, y ya aquí podríamos utilizar el brillo, que se dispara muchísimo, o nos vamos a mucho brillo a poco, con poquito. Así que vamos a ajustar un poquito de brillo, que no se nos quede demasiado oscura. El contraste podríamos quitarlo. A mí posiblemente, si fuera una fotografía de otras características, tiraría el contraste a quitar contraste, pero por ejemplo esta en concreto, pues me gusta bastante esta contrastar, ¿vale? Y la textura, pues lo que vemos que si mientras más textura colocamos, más grano aparece en nuestra imagen. Tampoco queremos reventarla de grano, porque ya que ha quedado limpia, tampoco es cuestión de explotarla de grano. Así, por ejemplo, si vemos el antes y el después, pues ya está quedando algo muy chulo. Validamos, damos a la herramienta de nuevo y, por ejemplo, tenemos esta opción de viñeteado, que dependiendo de cómo coloquemos, si vamos a la izquierda o a la derecha, el viñeteado va a ser o blanco o negro. Yo personalmente me gusta más negro, pero siempre sin apurar. Esto sería demasiado
demasiado viñeteado, podríamos darle un poquito. Y si vamos arriba o abajo, pone brillo interior, brillo exterior. Pues en brillo interior pues sería lo que sería el punto central. Que si nosotros movemos, por ejemplo, este círculo y lo agrandamos o lo empequeñecemos, va a ser como el centro donde la imagen, alrededor de ese centro, se va a crear el viñeteado. Así que nosotros si colocamos aquí o aquí ya dependería de lo que quisiéramos. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, así. Luego hay otra herramienta parecida al viñeteado que pone desenfocar, que personalmente no me agrada mucho, la verdad. Si nosotros con los dos dedos tiramos de este círculo central, pues podríamos hacerlo más apepinado o más circular. Dependería de lo que quisiéramos. Pero a mí personalmente, si utilizamos esta herramienta, yo utilizaría una intensidad de desenfoque muy baja. Así, por ejemplo, esto lo agrandaría. Y luego en intensidad de la viñeta pues sería lo que hemos visto antes también. Acentuaría un poquito más lo que es el viñeteado de negro. El antes y el después, pues bueno, puede estar guay porque así de esta manera toda la parte de abajo que se quedaba el matorral este de aquí abajo pues se quedaba un poquillo demasiado intenso. Entonces es posible que de esta manera pues veamos que al desenfocarse ya la mirada directamente se nos va a lo que sería la persona del centro, que en este caso soy yo. Así que validamos. De esta fotografía estamos llevándola a esta otra. Os puede gustar más o menos, bueno, ya a vuestro gusto estaría la cosa de hacer pues modificaciones en todo lo que estamos haciendo. Por último, veo que podríamos darle un grano de película para finalizar ya. No me gusta que tenga una tonalidad, porque si nos vamos por ejemplo a esta tonalidad vemos que la foto se nos va a los verdes, esta quizás a los azules, quizás a los azules no quedaría mal. Vamos a ir variando y por ejemplo este que hemos visto estaría entre estas dos. Vamos a colocar un poquito de azul, porque de todas maneras la intensidad la vamos a bajar. Pues sería eso, intentar darle una tonalidad para que no se quedara totalmente en blanco y negro, neutro. De esta manera pues podemos darle un toquecito, un tinte de color, que en este caso parece que tira a los azules. Validaría. Y por último lo que estoy viendo, que podríamos girarla un poquito, porque veo que... Vamos a ver. Ahí. Veo que quedo como un poco ahí al medio giro. Entonces vamos a ahora. Vale, creo que ahora ya me está gustando más. Incluso recortaría un poco, dependiendo de la original, por supuesto, para intentar eso, cuadrarme un poquito más en el centro, no tener tanta parte de abajo y quedarme más bien en el centro. Yo creo que está bastante guay, así que la vamos a exportar. Vale, una vez que tenemos ya esta, vamos a retocar una súper rápido, porque la he visto por aquí que creo que puede estar bastante guay. Esta le vamos a dar pues directamente un grano de película, porque lo tengo más o menos localizado, que podría molar algo parecido a esto. En cuanto a la textura, más o menos eso, y la intensidad, vale, le daríamos bastante. Vale, en dos sencillos pasos
Recortaría un poco. Ahí. Vale. Esta foto quedaría tal cual así. Y vemos el antes y el después, donde los tonos eran súper verdes. La fotografía así puede estar bien si le diéramos un poquito de saturación, pero a mí personalmente pues no la veía del todo, no me convencía. Pero de esta manera pues a mí pienso que de esta manera pues resulta más atractiva esta fotografía. Así que la exportamos igualmente. Y ahora llegaríamos a lo que sería las dos fotografías que hemos hecho anteriormente, donde he dicho que las trabajaríamos luego en Snapseed, porque se le puede sacar bastante partido a esta aplicación sin tener que tener el Photoshop, que si lo tenemos muchísimo mejor. Pero esta herramienta que vamos a ver ahora pues puede crear fotografías muy chulas. Como ya os he explicado, yo hice dos fotografías de esta misma situación con trípode, porque lo suyo es que tengamos una misma fotografía donde pase una acción, luego nos quitamos y tenemos la misma fotografía pero sin nadie delante. Es como tener un fondo donde sea inamovible. En este caso no es la mejor opción, porque haciendo pruebas he visto que es posible que la hoja al movimiento del aire pues quede un poco más para arriba, más para abajo. Entonces a ver cómo queda, pero lo que tenemos que tener claro es que necesitamos dos fotografías, una con una persona, una acción, y otra pues sin la acción. De esta manera lo que vamos a hacer es primero utilizar y coger, por ejemplo, la fotografía que tendríamos como fondo, sin nadie. Le daríamos herramienta, doble exposición, y en la parte de abajo lo que tenemos es como un símbolo de más con una fotografía. Si picamos eso, nos lleva a colocar una fotografía por lo alto de este fondo. Entonces en este caso lo que sí colocaríamos ahora sería pues alguna de estas fotografías que hicimos, por ejemplo esta. Vale, se nos queda ahí como un poco difusa. Le vamos a dar a la opción que hay como una gota, y el valor este lo llevamos al máximo, a la derecha, y validamos. Ahora mismo es un poco... vemos como el resultado no es el que nosotros queremos. Pero si nosotros nos vamos aquí a la parte de arriba, donde se ven como dos cuadraditos con una flechita, y pulsamos, vamos a ver una opción que pone ver ediciones. Al colocarnos dentro de ese ver ediciones, y aquí a la derecha abajo nos aparece como la capa donde nosotros hemos trabajado ahora mismo, donde pone doble exposición, picaríamos y se nos abren tres opciones: eliminar la capa, volverla a ajustar a la derecha, y la que nos interesa es la del centro, que es como un pincel. Si nosotros picamos, ahora se nos desaparece la foto que tenemos delante de nuestro fondo de nuestro fondo. Por lo que si nosotros picamos ahora en la parte izquierda de abajo, el círculo este a medio con el triángulo, se nos vuelve a aparecer la imagen. Lo que deberíamos hacer ahora con los dos dedos sería ampliar la imagen. A medida que ampliamos, vemos como el circulito este se nos va haciendo más pequeño, que eso sería el pincel que nosotros vamos a utilizar ahora para borrar lo que tenemos dentro, y simplemente dibujaríamos. Vemos cómo estamos eliminando la capa que tenemos por lo alto. Sería como en Photoshop una máscara de capa, con lo que nosotros pues eliminaríamos lo que no deseamos, y de esta manera hacemos ver lo que hay en el fondo. Nosotros podemos seguir. Sí, es verdad que con esta aplicación tenemos la ventaja de poderlo hacer sin tener el Photoshop, pero sí es verdad que es un poquito más complicado al no tener un ratón o una tableta gráfica, porque esto, al hacerlo con el dedo, tendríamos que ir apurando muchísimo
que tampoco está tan mal. Vamos a ir poco a poco y con los dos dedos pues vamos a ir bajando y colocándonos donde tenemos que estar para seguir eliminando. Esto se podría hacer muchísimo mejor. Está quedando un poquillo ahí que de aquella manera. Pero bueno, tampoco voy a estar aquí 2 horas haciendo esta fotografía. Eso se podría mejorar, bueno, en fin. Lo que me interesa, el resultado desde lejos. De esta manera, lo que hemos conseguido, eliminar la fotografía que teníamos delante. Y como resultado estamos recuperando la fotografía de detrás, lo que genera ahí como una especie de desaparición de la imagen principal. Así que de esta manera vamos a validar. Se nos queda este resultado, que no está nada mal. Vamos atrás y aquí pues ya, por ejemplo, por poner algún efecto, filtro que no hayamos utilizado, por ejemplo, paisaje HDR. No sé si, por ejemplo, aquí quedaría algo interesante. No, nos vamos a ir, por ejemplo, a iluminación retro. Y, por ejemplo, esta sí que puede molar. Porque tiene un tonillo verde que ya ayuda a la fotografía. Bajamos contraste. Saturación yo la bajaría. Intensidad del filtro, arañazo y luz de fuga de luz. Vale, puede quedar bastante bueno. Validamos y, por ejemplo, lo recortamos en formato cuadrado. Vamos a intentar llevar lo que sería la cara con el marco a uno de los 4 puntos de la regla de los tercios. Va a ser, por ejemplo, en este caso ese punto. Y le damos a validar. Por último, expandiría para crear como especie de marco. Vale. Y la verdad que entre el antes y el después, que teníamos simplemente flores, y como resultado tener esto, pues puede quedar bastante guay. Exportamos. Así que vamos a abrir esta fotografía, que ya os comenté que lo suyo sería tener una parte oscura de la camiseta. Vamos a darle a mejorar foto y lo que vamos a intentar, aparte de llevarla al blanco y negro, lo que vamos a hacer es dar bastante contraste. Vamos a generar una fotografía donde la segunda fotografía con la doble exposición tiene que entrometerse dentro de la zona oscura. Entonces es interesante que utilicemos pues eso, un alto contraste y bajar a tope la sombra y subir las luces, porque tiene que dar lo más contrastado posible. Así, de esta manera. El brillo, pues, intentad que la cara tampoco se nos quede demasiado en negro. Vale, yo creo que esto podría valer. Vamos a darle a doble exposición, añadimos una nueva foto y yo, por ejemplo, esta fotografía la hice ya finalizando lo que sería la sesión de fotos, porque vi que la sombra se creaba bastante lejos, por si sirve de algo para alguna fotografía a posterior. Lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar la segunda imagen, más o menos, donde veamos que esté dentro de la camiseta. Le vamos a dar a la herramienta que aparece en el medio como si fuera un catálogo y le vamos a dar a aclarar. De esta manera sería un modo de fusión en el que lo que vemos, que en las partes oscuras se está entrometiendo la otra imagen. Así que más o menos la vamos a colocar por aquí, una cosa por así, más o menos. Esto pues podemos regularlo también a lo que veamos que pueda interesar.
Podemos bajarle un poquito, ahí por ejemplo, y validamos. Como la segunda imagen es vertical, lo que vamos a hacer, pues directamente la fotografía la vamos a volcar en vertical. Le damos a recortar libre y podemos ir buscándole este formato, por ejemplo. Validamos y ya tendríamos una doble exposición con dos fotografías tomadas en diferentes momentos. Lo que yo haría, por ejemplo, por último, con una herramienta estilo, por ejemplo, Drama, pues si vamos probando, ya que tenemos una fotografía, pues como el nombre indica, un poco dramática, aquí podríamos incluso intensificar lo que tenemos. Entonces, si por ejemplo le damos, no sé, a esto que pone oscuro, oscuro 2, vemos como la saturación, vamos a subirla un poco, vale. No sé, ya es cuestión de gusto. Quizá me guste más este tipo de drama, que no esté tan machacado. Igualmente, si a lo mejor pues, colocamos este valor y ahora volvemos a colocar cualquier otro, esto es, mira, por ejemplo, este ha saltado y validamos. Tenemos una fotografía que hecha con móvil, tanto las fotografías como la edición, pues una foto totalmente diferente y bastante original y hecha 100% con móvil. Como siempre digo, espero que haya gustado el vídeo, de eso se trata, de que pasemos un buen rato y que aprendamos a hacer fotografías con nuestros móviles y si encima podemos editarlas y pueden quedar resultados como este, pues muchísimo mejor. Así que nos vemos el próximo día en nuestra última clase del taller de fotografía con smartphone. ¡Hasta luego!